Desde las vastas extensiones del desierto, una nación emergía, forjada por la mano divina. El Señor, su guía y libertador, preparaba a su pueblo para una nueva vida en la tierra prometida. Pero esta nueva existencia no sería sin dirección. Para habitar en santidad y prosperidad, se establecerían leyes, rituales y recordatorios, cimientos de una relación eterna con su Dios. Y así, el Señor habló a Moisés, revelando los caminos que su pueblo debía seguir al entrar en la tierra que les sería entregada. Un camino de ofrendas y devoción, un aroma agradable que ascendería a los cielos. Imaginen el momento. Después de años de peregrinación, los israelitas finalmente pisarían la tierra de la abundancia. Y con esa abundancia vendría la responsabilidad de honrar al dador de toda bendición. Cuando presentaran un animal, ya sea del ganado mayor o menor, como ofrenda quemada, un holocausto o un sacrificio al Señor, ya fuera para cumplir un voto, como una ofrenda voluntaria o durante las solemnes fiestas fijas, este acto sería un testimonio de su fe. Cada ofrenda no era solo un animal, era un corazón agradecido, una promesa cumplida, una expresión de amor. Y con cada sacrificio se requerían elementos adicionales, símbolos de la provisión y la dedicación. La persona que presentara su ofrenda al Señor debía traer, como oblación, la 10ª parte de una medida de la más fina harina, amasada con 1,5 litros de aceite puro. Un gesto de la labor humana, bendecida por la tierra. Y no solo eso, con el holocausto o el sacrificio, se debía ofrecer 1,5 litros de vino como libación por cada cordero, un derramamiento que simbolizaba la alegría y la vida ofrecida al Creador. Si la ofrenda era un carnero, la oblación se duplicaba. 2/10 partes de harina fina, amasada con 2,25 litros de aceite. Y la libación de vino, también 2,25 litros, ascendiendo como un aroma agradable al Señor. Pero si el sacrificio era un animal del ganado mayor, un toro o una vaca, ya fuera para cumplir un voto o como sacrificio de comunión, la ofrenda era aún más generosa. 3/10 partes de harina fina, amasada con 1,5 litros de aceite y 3,5 litros de vino como libación. Estas eran las ofrendas que se quemaban, su fragancia elevándose como un testimonio de la devoción. Esta misma proporción se aplicaría a cada toro, a cada carnero, a cada oveja o cabra, sin importar la cantidad. La ley era clara y uniforme. Y lo más notable, esta ley no era exclusiva para los nacidos en Israel. Si un extranjero residente entre ellos, o cualquiera que viviera en medio de ellos a lo largo de las generaciones, deseaba presentar una ofrenda de aroma agradable al Señor, lo haría exactamente como los israelitas. En la asamblea habría una sola ley para todos, un decreto válido para siempre. El extranjero haría lo mismo que el israelita delante del Señor. Una sola disposición, un solo ritual para todos los que habitaban en la tierra prometida. Pero la vida en la tierra no solo se trataba de sacrificios de animales, también se trataba de reconocer la fuente de su sustento diario. El Señor continuó hablando a Moisés, instruyendo a su pueblo sobre la gratitud por la tierra que les sería entregada. Cuando entraran en esa tierra y comieran de su pan, debían reservar una ofrenda especial para el Señor. Como primicias de la harina, ofrecerían una torta. Así como se reservaba la ofrenda de la era, se reservaría también esta. Este acto, simple pero profundo, era un recordatorio constante de que toda bendición venía de arriba. Presentarían al Señor una ofrenda de las primicias de su harina,
a lo largo de todas las generaciones, un ciclo perpetuo de siembra, cosecha y agradecimiento. Pero la vida humana es imperfecta y aún con las mejores intenciones, el error es parte de nuestra naturaleza. ¿Qué sucedería entonces cuando las faltas se cometieran sin intención? Si la comunidad, por inadvertencia, dejaba de cumplir cualquiera de los mandamientos que el Señor había prescrito a Moisés, o cualquiera de las cosas que el Señor les había ordenado por medio de él, desde el momento en que el mandamiento fue impuesto y a lo largo de las generaciones se procedería de una manera específica. Si la falta era de toda la comunidad, se ofrecería un novillo como holocausto de aroma agradable al Señor, con su oblación y la libación prescrita, y un chivo como sacrificio por el pecado. El sacerdote practicaría el rito de expiación en favor de toda la comunidad, y ésta sería perdonada, porque se trataba de un error, no de una rebelión deliberada. Y ellos, para reparar ese error, presentaban delante del Señor su ofrenda quemada y su sacrificio por el pecado. Así, toda la comunidad de los israelitas y también el extranjero que residiera en medio de ellos sería perdonada, porque el error había sucedido a todo el pueblo inadvertidamente. Pero si quien obraba inadvertidamente era una sola persona, la ley también proveía un camino. Ofrecería una cabra de un año como sacrificio por el pecado. El sacerdote del Señor, en favor de esa persona, practicaría el rito de expiación. Y cuando se realizara este rito, sería perdonada. Tanto el israelita como el extranjero residente entre ellos, habría una sola ley para todo el que obrara por inadvertencia. Sin embargo, la misericordia por el error no se extendía a la rebelión consciente. El que obraba deliberadamente, tanto el israelita como el extranjero, ultrajaba al Señor. Esta persona sería excluida de su pueblo. Por haber despreciado la palabra del Señor y violado su mandamiento, esa persona sería extirpada. Era responsable de su propia culpa y las consecuencias serían severas. La seriedad de la ley divina se manifestó de manera contundente en un incidente que ocurrió en el desierto, un recordatorio ineludible de la santidad de los mandamientos del Señor. Mientras los israelitas aún peregrinaban por el desierto, un día de reposo, el sagrado sábado, un hombre fue encontrado juntando leña. El sábado, un día apartado por el Señor para el descanso y la adoración, un signo del pacto entre Dios y su pueblo, había sido quebrantado. Los que lo encontraron, con el peso de la ley en sus corazones, lo llevaron ante Moisés, a Aarón y toda la comunidad. La situación era grave. El hombre fue puesto bajo custodia, porque no estaba determinado de inmediato qué se debía hacer con él. La comunidad esperaba, con el aliento contenido, la palabra del Señor. Y la palabra llegó. El Señor dijo a Moisés: «Ese hombre debe ser castigado con la muerte, que toda la comunidad lo mate a pedradas fuera del campamento». Con un doloroso sentido de la justicia divina, toda la comunidad lo sacó fuera del campamento, y allí lo mataron a pedradas, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Un acto terrible, pero necesario, para grabar en el corazón de la nación la santidad inquebrantable de los mandamientos de Dios. Pero no todas las leyes eran de juicio y castigo. Muchas eran recordatorios constantes, y los visibles que unían al pueblo con su propósito divino. El Señor habló de nuevo a Moisés, con una instrucción que se convertiría en una parte intrínseca de la identidad de su pueblo. Habla a los israelitas e instrúyelos para que tanto ellos como sus descendientes
se pongan unos flecos en las puntas de sus mantos, y para que aten a los flecos de cada punta un cordón de púrpura violeta. Estos flecos no eran meros adornos, tenían un propósito profundo y espiritual. Ustedes llevarán esos flecos y al verlos se acordarán de todos los mandamientos del Señor. Así los pondrán en práctica y no seguirán los caprichos de su corazón y de sus ojos que los arrastran al desenfreno. Eran un ancla visual, un recordatorio constante en cada paso, en cada acción, para que se acordaran de cumplir los mandamientos de Dios y así fueran santos para su Dios. Un recordatorio de su identidad, de su llamado, de su libertador. Yo soy el Señor, su Dios, que los hice salir de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Estas leyes, estos rituales, estos recordatorios, no eran cargas, sino guías. Eran el camino hacia una vida de santidad, de gratitud y de comunión con el Dios que los había elegido, los había liberado y los había llamado a ser una nación santa.